siempre. Alejandro Kaufman, buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor, investigador, crítico cultural, ensayista, ha sido director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Quilmes, investigador del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, autor de numerosísimos libros. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a vos por la invitación. Recién, uno de los fragmentos que compartíamos y de las alocuciones de las cuales estábamos consignando en el informe, decía: no quiero que gobiernen solamente para los pobres, una de las personas. Digamos, como introducción, como disparador, ¿qué te sugiere? Sí, podríamos hablar mucho sobre eso, ¿no? Por un lado está la cuestión de una especie de paridad que establece la institucionalidad democrática entre unos y otros. O sea, todos somos ciudadanos en igualdad de condiciones, el rico y el pobre. Entonces, si hay que hacer discriminación positiva con los pobres, como se está ocurriendo en este momento, se produce un desequilibrio, según ese punto de vista, porque hay que tratar igual al millonario que al indigente, porque ambos son ciudadanos. Ese es un problema que tiene la institucionalidad democrática en países como el nuestro. Se convierte, en el peor de los casos, en una farsa. Es una farsa que haya igualdad entre uno y otro, con esa distancia. Por eso es tan importante el índice de Gini, ¿no? Que no se usa tan poco. Y otros índices que sí, lo que marcan miden, la desigualdad. Marcan la desigualdad. Nuestro problema en el futuro tiene que ser priorizar la discusión sobre la desigualdad. Y después este video hay otra cosa que me parece interesante de comentar. No hay una política para lo que vemos en ese video. Porque hay algo de nuevo en este fenómeno, a nivel global inclusive. Es decir, hay un sector social que es ese que vemos ahí, sí, para el cual no hay una política. ¿Cuál sería la política para él? Porque el error es creer que es un problema electoralista o que tienen ciertos intereses. No, hay otra cosa que pasa ahí. Hay una cuestión con cierta afectividad, cierto resentimiento, cierta manera de ver las cosas. Es impermeable a la información, completamente impermeable. Vos podés decir cualquier cosa y te van a decir que no. Y hay un mecanismo de odio, es decir, hay un fenómeno social que se da en este tipo de actores que son numerosos y que inciden electoralmente además, y frente al cual no sabemos muy bien qué hacer. Yo creo que hay que empezar a pensar cómo disponerse frente a esos sectores sociales, ¿no? ¿Puedo decir que no hay políticas pensadas para ellos? No hay políticas no solamente en el sentido inherente a la palabra de la política, sino tampoco sabemos qué hacer cultural o humanamente incluso. O sea, en una conversación con ellos, ¿cómo hablas? No lo sabemos. No sabemos qué tipo de conversación podríamos tener. Es decir, es un fenómeno marginal, pero creciente, que produce incidencia y al que se apela. Es decir, lo que hacen las derechas es apelar a esos sectores, darles un discurso, pero que no es exactamente el mismo que ellos profieren, sino que se los trata de alguna manera, captar. Y ese es un problema que hoy tiene vigencia, no es una cuestión del pasado ni de un futuro remoto. Hablabas recién del odio, de ciertos elementos, discursos que tienen que ver con el odio. Recién fuera de aire hablábamos un poquito, vos me mencionabas el tema de la grieta, ¿no? Y decías, bueno, ahí dando vuelta un elemento. Yo te elogiaba fuera de aire tu editorial respecto del tema de las víctimas, ¿no? Porque la actitud corriente frente a lo que vos decías sobre Romeo y Julieta hubiera sido que se junten los jefes de la familia y hagan una mesa de negociación. Claro, sí. Estaba latente eso en tu editorial. Sí. Y vos lo que señalabas era quiénes son las víctimas. O sea, la pregunta es por las víctimas. Siempre la pregunta es por las víctimas. No por quienes hablan en nombre de ellas, sino por las víctimas, quienes no tienen voz, efectivamente, ¿no? Y esa pregunta estaba en tu editorial, así que eso me parece interesante. ¿Te parece que eso puede tener un correlato en la sociedad argentina? Digo, ¿hay quienes hoy no tienen voz en la sociedad argentina? Yo creo que lo tienen claramente, hay muchos que no tienen voz, tanto en distintos estratos sociales, ¿no? Es decir, la ausencia de la voz tiene que ver con este tipo de fenómenos, que no se sabe cómo manejar o cómo encarar. Y en este momento lo que nos está pasando es ofrecer a la visibilidad pública un lado moderado, un lado correcto, atenuado, unitario, y todo lo demás desplazarlo a un costado. Y eso es algo que produce una deuda simbólica, política, es decir, va generando una entropía, digamos así, o sea, va produciendo un silencio que a la larga se vuelve problemático, ¿no? La verdad que hoy estaba, suelo hacer un poco de investigación, nosotros nos vimos hace poco, pero de todas maneras tenés una serie de tweets hoy en las redes sociales muy interesantes, que son disparadores maravillosos.
hablas de la extorsión es el alma del capitalismo. Sí, las condiciones extorsivas. Que es cómo procede la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía se presenta como si fuera la ley de gravedad. Ahora, la ley de gravedad, antes de que se la conociera, no se presentaba de esa manera. Es decir, el ser humano deseaba volar. No había alguien que te venía y te decía, no se puede volar, tenés que quedarte en el suelo. Se producían narrativas, a vos que te gusta utilizar eso, ¿no? Es decir, los mitos que planteaban la idea de volar. Y una vez aparecida la ley de gravedad, se desarrollaron formas para transgredirla, ¿no es cierto? No hay una resignación frente... Y estamos hablando de la ley de gravedad. Bueno, la macroeconomía, que es una cuestión mucho menos determinística que la ley de gravedad, mucho más multicausal, compleja... discutible totalmente. Totalmente discutible. Se produce un sentido común acerca de las cosas son de esa manera. Y esa manera es una forma de desatender a quienes no tienen voz o quienes en un momento dado se retrasan en tener la voz. Por ejemplo, lo que sucedió con las jubilaciones que tienen regímenes diferentes al habitual, con docentes, investigadores. Bueno, eso es un producto del razonamiento macroeconómico. Alguien tenía un Excel, ese mismo mecanismo que tienen las tecnologías de la macroeconomía. Las modificaciones que se hicieron ahora. Claro, la diferencia entre un gobierno y otro que esto duró un día, y frente a la observación de que era un error, se rectificó inmediatamente, pero de todas maneras produce un efecto de desazón, de malestar, que no es consecuencia solamente de la desatención de alguien que está en la botonera, sino que tiene que ver con una cuestión estructural. Es decir, que lo que tenemos que entender es cómo en nuestra sociedad estructuralmente procedemos de un modo abstracto, o sea, números, estadísticas, datos de lo real, y la gente no está en ningún lado. Pues es un economicismo, ¿no? Como una lógica economicista. Un economicismo, un determinismo macroeconomicista, digamos así, macroeconómico. Porque la macroeconomía hay que discutir los propósitos de una sociedad. La idea de crecer, eso es algo que es discutible. Si hay que crecer o no hay que crecer, tendría que ser discutible. Recuerdo que lo hablamos en su momento. Sí, es recurrente porque está obturado. Sí, es muy interesante porque el crecimiento se supone que es 100% bueno. Sí. Inclusive cuando hablamos de la extorsión, tiene otro componente que es inexorable. Porque lo que agrega el concepto de extorsión no es solamente si algo es bueno o malo, vos podés elegir lo malo. Tenés el libre albedrío frente a lo bueno y lo malo. Lo que hace la inexorabilidad es suspender el libre albedrío. O sea, vos no podés tomar ninguna decisión, vos no podés querer opinar o reflexionar acerca de qué es una cosa o la otra, sino que tenés que atenerte a las leyes de la macroeconomía y respetarlas. Y bueno, y eso es un problema porque lo que nos obtura son los mecanismos culturales que tenemos en Argentina respecto a la economía. Claro, pero fíjate que cuando vos lo mencionás son leyes, entonces ya está. ¿Qué vas a decir? Claro, por ejemplo, la inflación. La inflación hablamos de inflación como si fuera un fenómeno meteorológico, ¿viste? Un tornado o algo por el estilo. Y tiene un componente cultural la inflación. Por ejemplo, vos fíjate, en nuestra sociedad, a diferencia de otras, no tenemos una cultura del boicot. El boicot en el consumo. O sea... si no funciona nunca. Claro, si pudiéramos hacer el experimento de llevar a todos los argentinos a Suecia y traer todos los suecos a Argentina, si hiciéramos ese experimento, aunque sea mental, veríamos que los suecos... A más de uno vas a encontrar en voluntarios. Sí, estoy seguro que por lo menos para un lado. Sí, eso. Los suecos también porque se aburren y necesitan un poco de aventura. Me imagino, acá está bien. Los suecos, no acostumbrados a la inflación, sí procederían, uno puede conjeturar, de una manera... organizativa de actitudes que no admitan el aumento de los precios de los alimentos, por ejemplo. O sea, que organicen formas de boicot, de no consumo. Nosotros muchas veces lo decimos, aparece esa idea, pero con esto no estoy diciendo una crítica sobre nosotros mismos. Sí, pero es decir, ¿por qué no se puede...? Porque la inflación en la Argentina es un régimen de redistribución del ingreso. Es decir, nosotros estamos siempre discutiendo la distribución de la renta. Entonces, acordamos algo, inmediatamente... distintos actores proceden en contra de eso que se acordó. Ahora, una política emancipatoria tiene que pensar en cómo transparentar o hacer evidente eso discursivamente, no quedarnos en el discurso macroeconómico, porque ahí pierde Romeo y Julieta. Esa es la cuestión, perdemos los más débiles, digamos. Claro. Y es lo que está ocurriendo ahora, en la escena del Consejo del Hambre. ¿Quién habló? Hablaron los que no tienen decisión en lo que va a pasar con los precios de los alimentos, y los que tienen decisión no dijeron nada. Dijeron, sí, somos muy buenos, cómo nos gustaría que esto mejore.
Pero no hubo demasiadas intervenciones en ese sentido. No hay una discusión, efectivamente, sobre ponerle un límite a la renta, a las rentas ilimitadas, ¿no? Y me parece que ese propósito político tiene que ser discutido independientemente de las circunstancias, o sea, como idea, tiene que ser discutido. No hay un motivo por el cual eso se difiera eternamente, porque nunca es oportuno discutir algunas cosas. Entiendo. Nunca es oportuno. Siempre. Cuando no es porque hay elecciones, es porque acabas de acceder al gobierno. En ninguna de las dos circunstancias conviene discutir un montón de cosas porque es desestabilizador o porque puedes perder las elecciones. Entonces, lo que nos falta, y en esto la prensa, buena parte de la prensa contribuye a que no se pueda hacer, es un espacio de interlocución, ¿no es cierto? Me parece que en un momento como este puede ser interesante plantearlo. Espacio de interlocución donde uno se toma un cierto tiempo, como haces vos en tu programa y algunos otros, pero un tiempo para una cierta conversación, no para operar. Porque hay también programas de televisión que se dan tiempo, Sí. pero lo que hacen son operaciones, digamos, o sea, producir efectos, Sí, buscan producir efectos. Si uno pretende, esto lo hablábamos con María Seoane la semana pasada, si uno pretende que haya algo de pensamiento, obviamente tenés que tener tiempo y además tenés que tener la posibilidad de hablar, de compartir algo, de tener una conversación, ¿no? Todo lo cual eventualmente no alcanza si el pensamiento consiste en un espectáculo, ¿no? Sí. Es decir, si consiste en mostrar algo que no es participativo. Es decir, un pensamiento es pensamiento cuando induce al interlocutor a hacer la misma acción de pensamiento. Si lo que hace es estar en un estado de pasividad, Sí. no es muy conducente y en general la industria del espectáculo tiende a convertirlo en algo que produce un espectador pasivo, que se fascina con el pensamiento. Sí, pero que no interactúa y no interviene. No interviene ni siquiera interiormente, porque la intervención no se verifica porque vos hablás efectivamente en público, Sí. sino que te suscita una reflexión. Y eso tiende a no ocurrir. Tiende a producir un efecto, uy, qué maravilloso lo que está diciendo esta persona, qué ideas tan geniales, qué extraordinario lo que está diciendo, ¿no? Y es como un entretenimiento, y Sí. una vez que terminó, es como ver una carrera de auto, vos podés no manejar. Claro, no te quedas con ideas, no terminas Claro. pensando aquello que... Entonces me parece que tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? Alejandro, la verdad te quiero agradecer muchísimo. No, gracias a vos. Ha sido muy amable. Gracias a Muchísimas vos. gracias por venir. Hacemos una pausa y ya regresamos.